En el momento en que Henry Ford más necesitaba una victoria, recibió algo peor. Un rechazo que lo dejó sin empresa, sin socios y sin prestigio. Sus primeros proyectos se derrumbaron y, con ellos, la fe de quienes habían apostado por él. Para el mundo, la conclusión era simple. Su idea era una fantasía. Lo ridiculizaron, lo apartaron, y él tuvo que mirar cómo otros avanzaban con el mismo sueño que a él le habían negado. Pero en ese derrumbe ocurrió el giro más importante de su vida. Ford dejó de pedir permiso, dejó de intentar encajar en una industria hecha para pocos, y decidió romperla desde adentro. Entendió que no bastaba con construir un automóvil. Había que reinventar la manera de trabajar, de producir, de vivir. Desde ese día, cada decisión tuvo una obsesión detrás: hacer lo imposible inevitable. Esta es la historia de un hombre que cayó en público, se rompió en silencio y renació creando un mundo que, para bien y para mal, todavía habitamos. Y la pregunta final no es cómoda: ¿a qué precio? Henry Ford no nació rebelde en el sentido romántico de la palabra. No levantaba la voz ni buscaba confrontación. Su inconformidad era más peligrosa, silenciosa, persistente, imposible de apagar. Creció en una granja donde cada día era una repetición exacta del anterior. La tierra dictaba el ritmo, el amanecer ordenaba el cuerpo. El cansancio era una herencia que no se cuestionaba. Para muchos, ese mundo ofrecía estabilidad. Para él era una jaula. Desde muy joven entendió algo que no sabía explicar con palabras, pero sí con rechazo. No odiaba el trabajo, odiaba la inutilidad del esfuerzo repetido. Veía a los adultos trabajar más duro cada año y, sin embargo, no avanzar. Las manos envejecían, las espaldas se encorvaban, pero la vida seguía en el mismo punto. Esa contradicción lo perseguía. ¿Cómo podía ser que tanto esfuerzo produjera tan poco cambio? Mientras otros niños aceptaban la rutina, Henry buscaba excusas para escapar de ella, no hacia afuera, sino hacia dentro de los objetos. Las máquinas lo fascinaban porque no se cansaban, no se quejaban, no repetían errores si estaban bien diseñadas. Un mecanismo bien construido hacía en minutos lo que un humano hacía en horas. Para él, eso no era comodidad, era justicia. Su familia veía esa obsesión con desconfianza. La granja necesitaba brazos, no ideas. El destino parecía claro: trabajar la tierra, formar una familia, repetir el ciclo. Pero Henry sentía que aceptar ese camino era renunciar a algo esencial. No sabía aún a qué, solo sabía que no podía vivir así. Cada herramienta que desmontaba, cada motor que observaba, era un acto de desobediencia silenciosa. No soñaba con riqueza, no soñaba con poder, soñaba con romper el patrón. Intuía que el problema no era la gente, sino la forma en que el trabajo estaba organizado. Que el mundo no necesitaba personas más fuertes, sino sistemas más inteligentes. Esa idea, todavía borrosa, todavía inmadura, fue la semilla del conflicto que definiría toda su vida. Henry Ford no quería trabajar más duro que su padre. Quería que el trabajo dejara de destruir a quienes lo hacían. Y aunque aún no lo sabía, esa incomodidad infantil con la rutina agrícola era el primer paso hacia una transformación que cambiaría para siempre la forma en que el mundo se movía. Henry Ford tomó la primera decisión verdaderamente peligrosa de su vida cuando eligió abandonar la seguridad. No fue un acto heroico ni dramático, fue una renuncia silenciosa a lo que todos consideraban sensato. Dejó atrás el camino estable, el trabajo predecible, la aprobación familiar, para perseguir una idea que provocaba sonrisas incómodas y miradas condescendientes. Un automóvil pensado no para ricos, sino para cualquiera. En aquel momento, los automóviles eran juguetes costosos, máquinas frágiles, ruidosas, reservadas para quienes podían permitirse el lujo de fallar. El consenso era claro: nunca serían prácticos, nunca serían accesibles, nunca serían masivos. Ford escuchaba esas críticas todos los días. Amigos, colegas, posibles socios, todos coincidían en lo mismo. La idea no era ambiciosa, era ingenua. Pero su obsesión no nacía del deseo de impresionar, sino de una incomodidad profunda. Había visto demasiado esfuerzo desperdiciado, demasiado tiempo humano diluido en tareas repetidas. Para él, el automóvil no era un símbolo de estatus, era una herramienta, una extensión de la libertad,
un medio para acortar distancias físicas y sociales. Esa diferencia de enfoque lo aisló. Mientras otros inventores buscaban perfección estética o velocidad, Ford insistía en algo que sonaba casi vulgar: simplicidad, resistencia, bajo costo. Esa insistencia lo hizo parecer terco, incapaz de ceder, peligrosamente inflexible. Inversionistas potenciales se alejaban. No veían un genio incomprendido, veían a un hombre empeñado en simplificar lo que, según ellos, debía ser exclusivo. La tensión crecía porque Ford estaba solo. Tenía visión, pero no tenía capital. Tenía convicción, pero no tenía respaldo. Cada día apostaba más de su vida a una idea que el mundo rechazaba con comodidad. Y cuanto más lo rechazaban, más se aferraba a ella. No por orgullo, sino porque abandonar habría significado aceptar que el sistema tenía razón. Esa fue su verdadera lucha en esta etapa. No contra la tecnología, sino contra el consenso. Contra la idea de que las cosas siempre debían funcionar como habían funcionado. Ford no sabía aún cómo construir el automóvil que imaginaba, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Si el mundo no cambiaba, millones seguirían atrapados en la misma rutina que él había aprendido a odiar. Y esa certeza, sin aplausos ni apoyo, fue suficiente para seguir adelante. El primer golpe real no llegó como un accidente repentino. Llegó como una acumulación de pequeñas grietas que nadie quiso ver hasta que fue demasiado tarde. Henry Ford ya había convencido a algunos de apostar por él, y eso en sí mismo parecía una victoria. Por fin había dinero, por fin había un nombre detrás, por fin la idea dejaba de ser un capricho personal y se convertía en una promesa pública. Pero una promesa pública es una trampa, porque ya no solo trabajas contra la dificultad técnica, trabajas contra la expectativa, contra el reloj, contra el orgullo de quienes te financiaron. Cada día que pasaba sin resultados claros alimentaba la impaciencia. Cada retraso era interpretado como incompetencia. Y cada error, por pequeño que fuera, se convertía en evidencia de que el proyecto nunca debió existir. Ford tenía una visión obsesiva, pero el entorno quería resultados rápidos. Él quería construir algo correcto. Ellos querían construir algo vendible. Y esa diferencia, que al principio parecía manejable, se convirtió en un conflicto inevitable. Las reuniones dejaron de ser sobre ingeniería y empezaron a ser sobre control. Los socios comenzaron a hablar de orden, de dirección, de decisiones prácticas. Ford escuchaba esas palabras y sentía que lentamente le estaban arrancando el alma a la idea. Entonces llegó el fracaso, no como una explosión, sino como un veredicto. Inversionistas decepcionados, dinero evaporado, paciencia agotada. Y lo más doloroso, el mensaje implícito de que él era el problema. No la industria, no el momento histórico. Él, su terquedad, su obsesión, su incapacidad para ceder. En ese punto ocurre el golpe a la identidad, porque perder una empresa duele, pero perder credibilidad destruye algo más profundo. Ford no solo vio cómo se caía un proyecto, vio cómo el mundo que lo rodeaba recuperaba la tranquilidad, como si su caída confirmara una verdad que todos necesitaban creer para dormir en paz. Que las cosas son como son por una razón y que quien intenta cambiarlas termina castigado. Y luego vino lo peor, el rechazo social silencioso. El tipo de rechazo que no se grita pero se siente. Las miradas que dicen, te lo dijimos. Los comentarios disfrazados de consejo. La compasión venenosa. La reputación dañada es una cárcel invisible. Te sigue aunque te calles, aunque trabajes, aunque intentes empezar otra vez. Para Ford, esa caída no fue solo financiera, fue existencial. Porque ahora la pregunta ya no era si su idea era difícil. La pregunta era si su idea era una fantasía. Y cuando esa duda entra, no se combate con herramientas ni con planos. Se combate con una decisión íntima, rendirse o volverse aún más terco. El mundo creyó que esa era la escena final. El hombre que quiso dar un automóvil a todos y terminó demostrando que no estaba listo para nada. Pero para Ford, el fracaso no cerró una puerta. Le enseñó algo más cruel, que si quería construir su visión, tendría que hacerlo sin pedir permiso y quizá sin pedir perdón. Después del fracaso, no llegó el silencio. Llegó algo peor, la normalidad del mundo continuando sin ti.
Henry Ford descubrió que la industria no se detiene a llorar a nadie. Los talleres siguieron abiertos. Las inversiones encontraron otros nombres, los periódicos cambiaron de historia, y los mismos que antes lo miraban con curiosidad, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y alivio, como si su caída hubiera corregido un error del universo. La humillación no siempre es pública, a veces es íntima. Es caminar por una calle y sentir que tu sueño ya no tiene lugar ahí. Es escuchar conversaciones sobre avances, nuevos modelos, nuevas compañías y entender que el futuro sigue avanzando, solo que sin ti. Ford no había perdido solo una empresa, había perdido la sensación de pertenecer a su propio tiempo. Y entonces vino el aislamiento. No el aislamiento físico, sino el social. Los socios que antes lo llamaban visionario ya no respondían igual. Los conocidos que antes preguntaban por sus ideas ahora cambiaban de tema. En la lógica humana, el fracaso es contagioso. Si te acercas demasiado, podrías terminar preguntándote si tú también estás equivocado. Ford veía cómo otros fabricantes empezaban a ganar terreno. Algunos copiaban piezas de ideas que él había defendido, pero las hacían más presentables, más aceptables para el mercado. Otros simplemente avanzaban porque tenían lo que él no tuvo: paciencia financiera, redes, respaldo. El resultado era el mismo. La industria se movía y él parecía quieto. Ese es el fondo emocional de esta historia. El momento en que el soñador se convierte en espectador. Y ser espectador de tu propio sueño es una tortura lenta, porque no puedes negar lo que ves. Cada éxito ajeno se siente como una sentencia. Cada nuevo anuncio, cada nuevo rumor es un recordatorio de que el mundo no necesitaba a Henry Ford para avanzar, o al menos eso parecía. Por primera vez, la duda dejó de ser una posibilidad abstracta y se volvió una voz concreta. No gritaba, susurraba. Entraba en los espacios vacíos, cuando se apagaba la conversación, cuando el taller quedaba en silencio, cuando el cansancio bajaba las defensas. Y esa voz hacía una pregunta simple, devastadora, imposible de ignorar. ¿Y si estaban en lo correcto? No era una duda sobre una pieza o un motor. Era una duda sobre él mismo, sobre su terquedad, sobre su necesidad casi compulsiva de ir contra la corriente. Porque cuando fracasas públicamente, el mundo te ofrece una salida cómoda. Acepta que estabas equivocado y vuelve a la vida normal. Vuelve a lo sensato. Vuelve a lo pequeño. Pero ahí estaba el problema. Ford ya no podía volver. La granja no era un refugio, era un pasado cerrado. Y la obediencia no era paz, era muerte lenta. Sin embargo, seguir también dolía. Seguir significaba cargar con la etiqueta del hombre que falló. En ese punto, Ford no era un héroe, era un hombre con miedo. Un hombre que comenzaba a preguntarse si su obsesión era visión o simple necedad. Y esa pregunta, esa grieta, lo dejó solo. Porque nadie puede acompañarte al lugar donde te cuestionas si tu vida entera es un error. Ese lugar solo se cruza en silencio, y lo que decides ahí define quién renace después. La ruptura no llegó con un anuncio ni con un gesto dramático. Llegó en silencio, como llegan las decisiones que cambian una vida entera. Henry Ford dejó de preguntarse cómo encajar en la industria cuando entendió algo incómodo. El problema no era que él no perteneciera al sistema, sino que el sistema estaba construido para excluir justo la idea que él defendía. Durante mucho tiempo había intentado adaptarse, ajustar su visión, traducir su obsesión en un lenguaje aceptable para inversionistas, socios y expertos. Había cedido en pequeñas cosas, había suavizado discursos, había prometido plazos que no creía, y cada una de esas concesiones lo había alejado de lo esencial, no de la tecnología, sino del propósito. Fue ahí donde ocurrió el quiebre interno. Ford comprendió que competir mejor dentro del modelo existente era una trampa, porque ese modelo estaba diseñado para producir pocos automóviles, caros, exclusivos, dependientes de mano de obra agotada y procesos ineficientes. Si jugaba bajo esas reglas incluso ganando, perdería su idea original. Ganaría una empresa, pero traicionaría la razón por la que había empezado. Así que dejó de competir. Mentalmente, primero. Dejó de observar a los otros fabricantes como rivales y empezó a observar el sistema como un problema estructural. No pensó en cómo construir el mejor automóvil del mercado, sino en cómo reorganizar el trabajo humano alrededor de una máquina.
Esa diferencia lo cambió todo. La verdadera ruptura fue aceptar que no necesitaba aprobación, que el rechazo no era una señal para detenerse, sino una señal de que estaba apuntando a algo que todavía no tenía nombre. Ford no quería hacer un auto más rápido ni más elegante. Quería que el automóvil dejara de ser un lujo y se convirtiera en una extensión natural de la vida cotidiana. Y para lograr eso, no bastaba con mejorar el producto. Había que destruir la lógica completa de producción. En ese momento nace la idea que lo redefine. No fabricar menos errores, sino fabricar en escala. No depender de trabajadores extraordinarios, sino de sistemas ordinarios perfectamente coordinados. No exigir más esfuerzo humano, sino reducirlo al mínimo necesario. El trabajo no debía adaptarse a la máquina debía adaptarse al trabajo humano. Este pensamiento no era popular. De hecho, era inquietante, porque implicaba algo que pocos estaban dispuestos a aceptar: que el progreso no vendría de personas más talentosas, sino de procesos más simples. Que la eficiencia no era una amenaza, sino una liberación. Y que el verdadero poder no estaba en poseer conocimiento exclusivo, sino en repetir correctamente una tarea miles de veces. Ford todavía no tenía el cómo completamente resuelto, pero ya tenía el qué con una claridad brutal. Y eso fue suficiente para cruzar un punto sin retorno. Porque una vez que decides cambiar las reglas, ya no puedes volver a jugar como antes. La ruptura fue silenciosa, sí, pero fue definitiva. En ese silencio, Henry Ford dejó de ser un hombre derrotado por el sistema y se convirtió en alguien dispuesto a rehacerlo desde cero. Cuando la ruptura interna termina, no llega la calma, llega una claridad feroz. Henry Ford ya no estaba intentando salvar su reputación, estaba intentando construir un mundo distinto. Y con esa intención, por fin apareció una idea, lo bastante simple como para cambiarlo todo. Un automóvil que no fuera un trofeo, sino una herramienta. El automóvil, hasta entonces, era una promesa reservada, un objeto para demostrar poder, para jugar con la velocidad, para mostrar que pertenecías a una clase que podía permitirse el riesgo. Se hablaba de elegancia, de diseño, de rareza. Ford escuchaba esas palabras y sentía que describían otra cosa. Él no quería un auto que hiciera sentir especial a alguien. Quería un auto que dejara de ser especial. Quería que fuera normal. De esa ambición nació el Modelo T. No como un capricho de ingeniería, sino como una declaración. Un vehículo construido para soportar caminos imperfectos, para aguantar el uso duro, para ser reparado sin rituales, para existir en manos de personas que jamás habían sido consideradas clientes por la industria. No era el más bonito, no era el más lujoso. Era, en su esencia, una máquina honesta. Pero la verdadera revolución no estaba solo en el producto, estaba en la forma de pensar. Ford entendió que el problema del automóvil no era la falta de demanda, era la falta de acceso. El mundo no necesitaba que alguien inventara un auto mejor, necesitaba que alguien inventara una manera de hacerlo alcanzable. Y eso significaba mirar más allá del motor, más allá del chasis, más allá de la idea romántica del inventor genial trabajando en soledad. La palabra clave era escala. Escala significaba abandonar la obsesión por la exclusividad y abrazar la repetición. Significaba diseñar no solo un automóvil, sino un sistema que pudiera producirlo una y otra vez sin depender del talento irrepetible de unos pocos. Significaba simplificar decisiones, reducir variaciones, recortar lo innecesario y convertir la complejidad en un proceso domesticado. En ese renacimiento creativo, Ford se transforma. Ya no es solo un hombre que ama las máquinas, se vuelve un pensador industrial, alguien que entiende que el futuro no se construye con piezas sueltas, sino con estructuras invisibles, que la verdadera innovación no siempre luce como un invento, a veces luce como un método, como un orden nuevo. Y entonces, por primera vez, la esperanza deja de ser una emoción ingenua y se vuelve algo tangible. Porque si un automóvil podía ser accesible, si el costo podía caer, si la producción podía multiplicarse, entonces millones de personas podrían vivir una vida diferente, menos limitada por distancias, menos definida por la geografía, menos atrapada en la rutina que Ford había odiado desde niño. Ese era el sueño real. No el auto, sino lo que el auto representaba. Ford no buscaba lujo ni estatus. Buscaba un cambio masivo.
casi democrático, en la forma en que la gente se movía por el mundo. Y en esa visión radical, algo renace por completo: su identidad. Ya no era el hombre del fracaso público, era el arquitecto de una idea impensable: un auto para todos. Y una vez que el mundo prueba esa posibilidad, ya no puede volver a ser el mismo. El mundo suele imaginar el progreso como una luz limpia, como si cada avance tecnológico viniera acompañado de libertad automática. Pero la realidad es más incómoda. Muchas revoluciones nacen con una sombra pegada a los talones. Cuando Henry Ford perfecciona la línea de ensamblaje, no solo acelera la producción, cambia la relación entre el ser humano y su trabajo. Y ese cambio tiene un costo que no aparece en los discursos. La línea de ensamblaje era una idea brutalmente simple. En vez de que un trabajador construyera un automóvil completo, el automóvil se movería, y cada persona haría una tarea específica, una y otra vez, con precisión. El resultado fue impresionante. La producción se volvió más rápida, más constante, más barata. El sueño del auto para todos dejó de ser promesa y empezó a convertirse en realidad. Pero algo se perdió en el proceso. El trabajo dejó de ser un oficio y se convirtió en una repetición, una coreografía mecánica. Una vida medida en movimientos idénticos, en segundos, en eficiencia. Para muchos, aquello fue una liberación económica. Más empleo, más estabilidad, más salario. Para otros, fue una nueva forma de agotamiento. No el cansancio físico de la granja, sino un cansancio mental, invisible, corrosivo. La fábrica ya no solo necesitaba tus manos, necesitaba tu obediencia perfecta. Aquí nace la ambigüedad moral. Ford entendió que la rotación de empleados era un problema. La línea exigía disciplina, puntualidad, resistencia. Entonces aparece una decisión que en apariencia suena generosa: subir salarios, pagar mejor que otros, convertir el trabajo en la fábrica en algo deseable. Y por un momento, el mundo lo celebra. El empresario que paga más, el visionario que eleva el estándar. Pero la generosidad venía con condiciones. Porque Ford no solo quería trabajadores, quería un tipo específico de trabajador. Quería controlar el caos humano que amenazaba su sistema. Así que el salario no era solo un pago, era un contrato moral. La fábrica empezaba a extender su influencia más allá de las paredes. Se metía en la vida privada, en hábitos, en conducta, en decisiones personales. No bastaba con trabajar bien. Había que vivir correctamente según una definición impuesta. Y entonces el espectador se incomoda, porque el mismo hombre que soñaba con liberar a la gente de la rutina ahora diseñaba una rutina más eficiente que cualquier granja. Una rutina con mejores sueldos, sí, pero también con menos alma. Un sistema que ofrecía ascenso económico, pero exigía conformidad. Ford se vuelve una paradoja. Construye movilidad para millones y al mismo tiempo encierra a miles en una repetición exacta. Ese es el precio del genio, la capacidad de cambiar el mundo sin ser capaz de aceptar lo impredecible del ser humano. Ford quería orden. Quería un sistema tan perfecto que la vida no pudiera interrumpirlo. Y cuando la vida intentaba hacerlo con cansancio, con indisciplina, con deseos propios, él no lo interpretaba como humanidad, lo interpretaba como amenaza. En esta parte, el héroe se vuelve incómodo. Ya no puedes admirarlo sin reservas, porque su visión fue real. Su impacto fue inmenso. Pero su método revela algo inquietante. El progreso puede nacer del control, y la libertad a veces puede venir empaquetada dentro de una nueva forma de obediencia. La pregunta ya no es si Ford fue un genio. La pregunta es, ¿qué tipo de mundo construye un genio cuando le teme al desorden humano? La ironía más cruel del progreso es esta. Quienes lo empujan primero rara vez son quienes saben soltarlo después. Henry Ford pasó de ser el disruptor incómodo al guardián rígido de un orden que él mismo había creado. El sistema que antes había desafiado ahora le ofrecía algo peligroso: control. Y Ford, que siempre había odiado el caos, comenzó a aferrarse a ese control como si fuera estabilidad. El mundo volvió a moverse. Nuevos gustos, nuevas expectativas, nuevas formas de competir. Los consumidores ya no querían solo acceso, querían elección. Querían variedad, diseño, identidad. La industria empezó a entender que la escala podía convivir con la diferencia. Pero Ford veía ese cambio como una amenaza a la pureza de su idea. Donde otros veían evolución, él veía distracción. Su sistema había funcionado porque era simple, repetible,
casi inflexible, y esa inflexibilidad que antes fue virtud se convirtió en límite. El mismo método que permitió producir para las masas, ahora dificultaba adaptarse a ellas. La línea de ensamblaje, pensada para liberar, empezó a dictar qué podía y qué no podía existir. El sistema dejó de servir a la visión y pasó a exigirle lealtad. Aquí ocurre la confrontación final, aunque no adopta la forma de un enfrentamiento visible. Es una lucha silenciosa entre el creador y su creación. Ford había diseñado un mundo donde la eficiencia era el valor supremo. Ahora, ese mundo le pedía algo que él detestaba: ceder, ajustar, reconocer que la perfección de ayer podía ser la rigidez de hoy. Pero Ford se resistió. Se aferró a la idea de que su forma era la correcta porque había sido la primera en funcionar. Confundió origen con verdad. Y al hacerlo, comenzó a quedar fuera del ritmo que él mismo había impuesto. El progreso que liberó a millones de la rutina empezó a moverse a una velocidad que ya no coincidía con su temperamento. La tragedia no es que Ford se equivocara, es que se negó a aceptar que el mundo podía cambiar sin pedirle permiso. El hombre que había desafiado el consenso ahora defendía uno propio. El rebelde se había convertido en institución, y toda institución, tarde o temprano, se enfrenta al mismo dilema: adaptarse o endurecerse. Mientras otros aprendían a escuchar al mercado, Ford escuchaba a su sistema. Mientras la industria exploraba nuevas posibilidades, él protegía la coherencia de una idea que ya había cumplido su función histórica. El resultado fue un desfase doloroso, no un colapso inmediato, sino una lenta desconexión entre el genio y el momento. Esta es la ironía trágica. Ford no fue derrotado por sus enemigos, ni por la tecnología, ni por la competencia. Fue desafiado por su propio éxito, por haber creado algo tan poderoso que empezó a dictar las decisiones incluso de su creador. El progreso no lo expulsó de golpe, simplemente siguió avanzando, y por primera vez, Henry Ford tuvo que mirar desde atrás el mundo que ayudó a poner en movimiento. Caer desde la cima no se parece en nada a caer desde el inicio. No hay vértigo repentino ni golpes visibles. Hay desgaste, hay cansancio. Hay una sensación lenta de que el mundo ya no responde como antes. Henry Ford descubrió que el éxito prolongado no inmuniza contra el miedo, lo refina. Los problemas personales comenzaron a mezclarse con las decisiones empresariales. La claridad que alguna vez lo había guiado se volvió intermitente. Donde antes había intuición firme, ahora aparecía rigidez. Donde antes había escucha selectiva, ahora había desconfianza. El control, que en otros tiempos había sido una herramienta para construir, empezó a parecer una obsesión por no perder lo construido. Ford ya no dirigía desde la visión, sino desde la memoria. Defendía lo que había funcionado, no lo que podía funcionar. Cada ajuste sugerido era vivido como una amenaza personal, cada cambio externo como una falta de respeto a su legado. El hombre que había enseñado al mundo a moverse más rápido empezó a moverse más lento por dentro. La pérdida de control no llegó como un anuncio oficial, llegó en pequeños gestos, decisiones que ya no se entendían, conflictos internos que se prolongaban sin resolución. Una sensación creciente de que la empresa tenía vida propia y ya no necesitaba al hombre que la había creado. Eso, para alguien como Ford, era una herida profunda, porque su mayor temor nunca fue fracasar. Fue volverse irrelevante dentro de su propio sistema. Y ese temor comenzó a tomar forma. La estructura que había diseñado para ordenar el mundo ahora lo encerraba a él. Las reglas que habían traído eficiencia ahora limitaban su capacidad de maniobra. El creador se había convertido en prisionero de su creación. La melancolía no se manifestó como tristeza abierta, sino como endurecimiento, como resistencia, como una negativa constante a aceptar que el ciclo estaba cambiando. Ford seguía siendo una figura inmensa, respetada, citada, pero el mito empezaba a mostrar grietas, y detrás del mito había un hombre cansado, luchando contra la sensación de haber llegado demasiado lejos para poder retroceder. En este punto, la caída no es un castigo moral, es una consecuencia humana, porque nadie puede sostener eternamente la misma forma de control sin pagar un precio interno. El éxito absoluto exige una adaptación constante, y Ford ya no estaba dispuesto a transformarse otra vez. Así vive lo que siempre temió. No el colapso público, sino el encierro silencioso.
Estar rodeado de su legado y aún así sentirse desplazado por él. Ver cómo el mundo sigue avanzando gracias a lo que construiste, pero sin necesitarte para el siguiente paso. La cima, en ese sentido, no es un lugar de descanso. Es un lugar donde el eco es más fuerte. Y para Henry Ford, ese eco empezó a devolverle una pregunta incómoda. ¿Qué queda de un revolucionario cuando la revolución continúa sin él? El mito aún estaba en pie, pero por dentro ya se estaba desgastando. Hay vidas que pueden resumirse con una frase, y hay vidas que se rompen en contradicciones cada vez que intentas convertirlas en moraleja. Henry Ford pertenece a la segunda clase, porque su legado es demasiado grande para ser cómodo y demasiado ambiguo para ser puro. Cuando miras lo que cambió, es imposible negarlo. El mundo antes de Ford era un mundo de distancias pesadas. Viajar era lento, costoso, limitado. La geografía imponía límites invisibles. ¿Dónde podías trabajar? ¿A quién podías ver? ¿Qué podías soñar? Ford ayudó a romper esa prisión. Tomó el automóvil, lo arrancó del lujo y lo empujó hacia la vida cotidiana. Hizo que millones pudieran moverse con una libertad que antes ni siquiera era imaginable. Pero esa libertad vino acompañada de otra cosa, porque el mismo hombre que expandió el movimiento también perfeccionó el encierro. La línea de ensamblaje, su gran innovación, reorganizó el trabajo humano hasta volverlo casi mecánico. La fábrica se convirtió en un reloj gigantesco y el trabajador en una pieza reemplazable. El tiempo se volvió medible, divisible, administrable. Ford liberó tiempo para la sociedad y lo encadenó dentro de un sistema que exigía obediencia para sostenerse. Esa es su paradoja. No fue un héroe puro, porque el control lo sedujo, porque creyó que la vida podía organizarse como una máquina, porque en nombre de la eficiencia se acercó peligrosamente a la idea de que el ser humano era un obstáculo a corregir. Pero tampoco fue un villano, porque su impulso original no nació de la crueldad, sino de una intuición, que el trabajo no debía destruir a quien lo hacía, que la innovación podía reducir sufrimiento, que el progreso debía ser accesible, no exclusivo. Ford fue un hombre atrapado entre dos verdades. La primera, el mundo necesitaba sistemas mejores. La segunda, los sistemas mejores también pueden dominar a quienes los habitan. Y quizás por eso su historia sigue siendo incómoda, porque nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Hoy vivimos rodeados de eficiencias, procesos optimizados, algoritmos, velocidad, productividad, comodidad. Y aún así, muchas personas se sienten cansadas, repetidas, reemplazables, como si la promesa de libertad viniera con una factura escondida. El legado de Ford no está solo en los autos, está en la pregunta que dejó instalada en la modernidad. ¿Cuánto de nuestra vida es elección y cuánto es un sistema funcionando a través de nosotros? Está en esa sensación de que el progreso puede ser un puente o una correa. Depende de quién sostenga el control. Depende de si el sistema sirve a la persona o si la persona sirve al sistema. Por eso es imposible simplificarlo. Henry Ford nos enseñó que una idea puede cambiar el mundo cuando deja de buscar aprobación y empieza a construir escala. Pero también nos advirtió sin querer que la escala tiene un precio. Cuando todo se vuelve repetible, lo humano corre el riesgo de volverse invisible. Y aquí al final, el cierre no es un aplauso ni una condena, es una duda que nos pertenece. ¿El progreso nos hace libres o solo más eficientes?